Hay lugares que parecen conservar algo bajo la superficie, bosques donde nadie quiere entrar cuando cae la noche, caminos rurales atravesados por cruces de madera, animales muertos o símbolos que ya nadie recuerda del todo, pequeños pueblos donde da la sensación de que el tiempo se ha detenido, o quizás nunca ha llegado a avanzar realmente. Y lo inquietante del folk horror es precisamente eso, la idea de que ciertas creencias, ciertos rituales o ciertas formas de ver el mundo nunca llegaron a desaparecer del todo. Siguen ahí, enterradas bajo la modernidad, esperando. Porque el folk horror casi siempre empieza igual. Alguien llega a un lugar apartado, un bosque, una aldea, una comunidad aislada, y poco a poco descubre que hay algo extraño bajo sus propias normas, algo antiguo. Puede ser un culto pagano como en The Wicker Man, una comunidad puritana consumida por el miedo y la religión como en The Witch, o un grupo que transforma el duelo y el dolor en una pesadilla ritual en Midsommar, porque al fin y al cabo todas comparten la misma sensación, y es que has entrado en un terreno donde las normas del mundo ordinario no sirven. Y quizás por eso el folk horror es tan incómodo, porque habla de cosas que seguimos arrastrando incluso hoy, que es el miedo a que ese algo antiguo no se haya ido y vuelva. ¿Qué es realmente el folk horror? Definir el folk horror no es tan sencillo, porque no funciona como el resto de subgéneros del terror. No depende de una criatura concreta, no tiene una estructura fija y muchas veces no hace falta que aparezca algo sobrenatural para catalogar una obra en folk horror. Porque lo que une a estas historias es otra cosa y es una sensación muy concreta, la de entrar en contacto con algo antiguo que sigue sobreviviendo bajo la superficie del presente. Tradiciones, rituales, creencias populares, creencias que parecen olvidadas pero que continúan vivas en ciertos lugares o comunidades. Y casi siempre se da un conflicto, un choque, porque llega alguien desde fuera, es extraño, que llega desde el mundo moderno y se encuentra en ese territorio donde todo funciona bajo otras normas. Unas más antiguas, más ligadas a la tierra, a la religión, al sacrificio o a la superstición. Por eso el paisaje es tan importante dentro del folk horror. Los bosques, los campos, las montañas o las aldeas aisladas no son simplemente decorados. Parecen lugares donde el tiempo se ha acumulado, como si conservaran capas de historias anteriores. Gente que vivió allí antes, rituales, violencia, creencias enterradas, y muchas veces lo inquietante surge precisamente de ahí, de esa sensación de que el entorno recuerda cosas que los personajes han olvidado. Hay una idea que aparece constantemente en el género, en el folk horror, que es el retorno de lo reprimido. Algo que la sociedad moderna creyó dejar atrás y regresa de formas extrañas. El paganismo que sobrevive al cristianismo, viejos cultos escondidos bajo comunidades aparentemente normales, mitos antiguos que siguen condicionando la vida de la gente. Y por eso creo que este género es muy interesante, porque no habla de lo desconocido, sino de que hemos construido lo conocido sobre algo mucho más antiguo. Ahora vamos a hablar del nacimiento del folk horror en el cine. Aunque el folk horror existía desde mucho antes en leyendas, literatura o tradición popular, hay un momento en el que el cine comienza a darle forma como género, y casi todo el mundo en este análisis del subgénero termina volviendo a las mismas tres películas. Lo que el documental Folk Horror, Bosques Sombríos y Días de Embrujo denomina como la Unholy Trinity: Witchfinder General, The Blood on Satan's Claw y The Wicker Man. Tres películas británicas de finales de los 60 y principios de los 70 que terminaron definiendo gran parte de la identidad visual y temática del folk horror moderno. Lo interesante es ver que ninguna de ellas funciona exactamente igual. Witchfinder General trabaja el fanatismo religioso y la violencia institucional. Vincent Price interpreta a un cazador de brujas que utiliza el miedo y la religión para justificar torturas, ejecuciones y abusos de poder. Y creo que eso conecta mucho con una idea que va a repetirse constantemente dentro del folk horror, que es cómo las creencias pueden convertirse en herramientas de control. Luego está Blood on Satan's Claw, que se acerca mucho más a lo pagano, a la corrupción de la tierra y a esa sensación de que algo maligno empieza a extenderse lentamente dentro de una comunidad rural. Hay rituales, cuerpos deformándose, adolescentes entregados a una especie de culto ancestral, y toda la película tiene una atmósfera enfermiza, casi podrida, como si el propio paisaje estuviera contaminado.
pero probablemente la película más importante de las tres sea The Wicker Man, El hombre de mimbre, porque ahí aparece condensado casi todo lo que asociamos hoy al folk horror. El forastero que llega a una comunidad aislada, las viejas creencias sobreviviendo bajo una apariencia amable, los rituales paganos, el choque entre religión y tradición, y la idea de que el sacrificio es una parte natural del orden colectivo. Y además lo hacen de una forma muy extraña, porque The Wicker Man no parece para nada una película de terror convencional. Tiene música folk, colores vivos e incluso escenas incómodamente alegres. Y aún así te pasas toda la película sintiendo que algo va mal. Que hay una lógica funcionando por debajo de la película en la que tanto el protagonista como el espectador no llegamos a acceder. Y eso es clave dentro del subgénero, porque el miedo muchas veces no viene de una amenaza invisible. Viene de descubrir que un grupo de personas cree en algo profundamente que a ti te parece incomprensible. Y quizás por eso estas películas siguen funcionando tan bien décadas después, porque como toda película está encapsulada en una época concreta, pero al final acaban hablando siempre de algo más antiguo, del miedo a comunidades cerradas, del peso de las tradiciones y de la sensación de que ciertas creencias nunca desaparecieron realmente. Ahora vamos a ver el territorio como maldición, porque hay algo que se repite constantemente dentro del folk horror: el lugar. El bosque, la montaña, el campo, la aldea aislada. El territorio nunca funciona en el folk horror simplemente como un escenario, porque parece tener memoria. Como si hubiera absorbido todo lo ocurrido allí antes de que llegaran los protagonistas. Y eso cambia mucho la forma en la que funciona el miedo, porque en otros subgéneros puedes escapar literalmente de un monstruo. Aquí muchas veces está esa sensación de que el propio entorno es el que también está jugando en tu contra. En A Warning to the Curious, por ejemplo, el paisaje costero transmite constantemente la sensación de que hay algo enterrado que no debería haber sido encontrado. Esa conexión con el espacio viene de la literatura británica de fantasmas y también de autores como Arthur Machen y Algernon Blackwood. Blackwood tenía una obsesión muy concreta: la naturaleza entendida como algo inmenso, antiguo e imposible de comprender del todo. Y eso se nota muchísimo después en el folk horror, pero de esto hablaremos más adelante en el vídeo. En películas como The Ritual, por ejemplo, el bosque no es simplemente un lugar peligroso. Parece observar constantemente a los personajes. Los desorienta, los consume, los obliga a enfrentarse a algo mucho más primitivo. Y en The Witch ocurre algo parecido con el bosque que rodea la granja, porque Robert Eggers no necesita enseñarte constantemente la amenaza, basta con esa sensación de aislamiento absoluto. La familia vive separada del resto del mundo, atrapada entre el fanatismo religioso, el hambre y el miedo a lo que sienten ahí fuera, esperando entre los árboles. Y eso conecta con una de las ideas más interesantes del subgénero, que es entender la naturaleza como algo que nunca hemos llegado a domesticar. La modernidad da la sensación de haber ordenado el mundo con carreteras, ciudades, tecnología, luces artificiales. El folk horror insiste en lo contrario. Debajo de todo esto sigue existiendo algo salvaje, antiguo, y muchas veces cuando los protagonistas entran en contacto con ello empiezan a desmoronarse. Por eso tantos protagonistas del género terminan perdiéndose física o mentalmente. No porque haya un monstruo persiguiéndoles constantemente, sino porque el propio entorno les está obligando a enfrentar a algo de su pasado que ya creían superado. A veces una creencia, a veces una culpa y la mayoría de veces a una parte de sí mismos. Ahora vamos a ver varios de los temas centrales del folk horror, que son la brujería, religión y el miedo social. Hay algo que también se repite mucho en el folk horror y es la necesidad de encontrar un culpable. Una figura sobre la que la comunidad pueda proyectar sus miedos, sus frustraciones o las cosas que no llegan a entender. Y pocas imágenes han sido tan poderosas para eso como la de la figura de la bruja. Porque la brujería dentro del folk horror casi nunca tiene que ver solo con magia o rituales. Habla de control, de religión, de fanatismo y del miedo colectivo convertido en violencia. En Häxan, por ejemplo, ya aparecía esa idea de la bruja como construcción cultural. Mujeres acusadas, perseguidas y castigadas bajo una mezcla de superstición, religión y paranoia social. Más adelante, películas como The Witch recuperan precisamente esa tensión. La película de Eggers funciona casi como una pesadilla puritana.
Una familia aislada, consumida poco a poco por el miedo religioso, la culpa y la sospecha constante de que el mal puede estar dentro de su propia casa. Y esto es muy importante porque en el folk horror muchas veces el monstruo no llega desde fuera, sino que lo crea la propia comunidad. Sus normas, sus creencias, su obsesión por mantener el orden, y probablemente por eso The Witch terminó marcando tanto el regreso contemporáneo del folk horror, porque Robert Eggers entendió algo esencial para el género. El miedo no aparece simplemente por la presencia de una bruja o algo sobrenatural. La película resulta incómoda muchísimo antes que eso. Desde las discusiones familiares, el aislamiento, el hambre, la culpa religiosa o la sensación constante de que esa familia ya estaba rota antes de entrar en contacto con ese bosque. Y eso conecta con la tendencia reciente de películas de folk horror. Lo sobrenatural sigue estando presente, sí, pero cada vez nos importa más qué es lo que empuja a los personajes hacia ello. Algo similar ocurre en Midsommar, aunque desde un lugar completamente distinto. Ari Aster sustituye la oscuridad típica del terror por campos abiertos, flores, luz solar y una comunidad aparentemente acogedora. Pero debajo de todo esto hay una idea profundamente inquietante y es esa sensación de pertenencia llevada al límite. El grupo por encima del individuo. El ritual entendido como una forma natural de organizar la vida y también la muerte. Y por eso creo que Midsommar también ha sido una pieza clave para el folk horror contemporáneo, porque toma muchos elementos clásicos del subgénero, el forastero, el aislamiento, el paganismo, el sacrificio ritual, y los reinterpreta desde preocupaciones mucho más actuales. El duelo, las relaciones tóxicas o esa necesidad de sentirse parte de algo. Y eso explica mucho de la evolución reciente del folk horror, porque el subgénero ya no trabaja solo desde leyendas antiguas o supersticiones rurales. Ahora también utiliza todo eso para hablar de ansiedad, vacío emocional o desconexión contemporánea. Y aún así el núcleo sigue siendo muy semejante. Comunidades cerradas, creencias compartidas o personas que quedan atrapadas en una lógica colectiva que termina por devorarles. Porque una de las cosas que más miedo da del folk horror creo que es precisamente eso. La sensación de que el peligro realmente aparece cuando un grupo entero está convencido de que lo que está haciendo tiene sentido. Ahora vamos a hacer un análisis del folk horror internacional, porque en principio es un subgénero que se asocia muchísimo con Reino Unido por sus inicios y demás, pero el subgénero ha terminado por expandirse mucho y muy bien. Porque realmente trabaja con algo muy universal, que es esa relación entre territorio, tradición y miedo colectivo. Y cuando el subgénero llega al cine estadounidense, cambia mucho el tipo de terror que predomina en las historias. Aparecen comunidades religiosas extremas, fanatismo rural, carreteras perdidas en mitad de ninguna parte y una relación mucho más violenta con el territorio. Películas como Children of the Corn o Jackface mantienen muchos de los elementos clásicos del folk horror, pero los mezclan con el terror religioso, el survival rural o incluso el slasher. Y aquí también es imposible no pararnos en Stephen King, y lo siento, en este canal somos fan de King. Aunque normalmente se les relacione más con otros tipos de terror, muchas de sus historias vuelven constantemente a comunidades pequeñas, tradiciones locales y lugares donde parece que el pasado nunca termina de desaparecer del todo. Algo parecido ocurre con Lovecraft, que también pasa lo mismo, aquí somos fan de Lovecraft. Porque más allá del horror cósmico, muchas de sus historias funcionan alrededor de pueblos aislados, cultos antiguos y territorios marcados por generaciones enteras de secretos y corrupción. Pero quizás donde más interesante se vuelve el folk horror es fuera de todo este mundo anglosajón, porque el género empieza a mezclarse con mitologías locales, religiones populares y la forma de entender el territorio de cada lugar al que llega, y también la forma de mirar lo sobrenatural. En Latinoamérica, por ejemplo, muchas películas conectan el horror con leyendas rurales, cultos religiosos, supersticiones populares o comunidades aisladas atravesadas por la violencia y la tradición. Ahí aparecen películas como Alucarda, que mezcla el satanismo, la religión y el folk horror desde una estética completamente desatada. O La Casa Lobo, que convierte el folclore, el aislamiento y el trauma colectivo en una auténtica pesadilla audiovisual. Y lo interesante de todo esto es que aunque cambien símbolos o creencias, el núcleo sigue estando ahí y sigue siendo reconocible.
El folk horror puede cambiar de idioma, de cultura o de contexto histórico, pero siempre sigue hablando de lo mismo. Del miedo de entrar a lugares donde las normas del mundo moderno no tienen sentido. Lugares donde el pasado continúa gobernando el presente, aunque nadie quiera reconocerlo del todo. Y si hablamos de territorio, tradición y superstición, era inevitable acabar llegando a España. Porque aunque aquí no se haya desarrollado una etiqueta como tal de folk horror, como en Reino Unido, el cine español lleva trabajando mucho tiempo esas imágenes y esos escenarios relacionados con el folk horror. Pueblos aislados, montañas, bosques, tradiciones religiosas mezcladas con superstición popular, lugares donde parece que el tiempo se ha quedado atrapado y sobre todo una sensación muy concreta, que es la de convivir constantemente con el pasado. Es un elemento que aparece muchísimo dentro del imaginario cultural español, en leyendas rurales, en fiestas populares, en historias transmitidas oralmente durante generaciones, en lugares donde todavía parece que sobreviven restos de algo antiguo bajo la superficie. Y poco a poco todo eso también ha ido filtrándose en el cine. En El Bosque Lobo ya encontramos esa mezcla entre aislamiento rural, violencia y superstición alrededor de la figura del hombre lobo gallego. Años después, películas como Vacas trabajan también esa relación entre territorio, memoria y tradición familiar desde una perspectiva mucho más simbólica. Probablemente algunos de los ejemplos más claros de folk horror reciente están relacionados al folclore vasco. Errementari, por ejemplo, recupera leyendas populares, imaginería demoníaca y relatos transmitidos oralmente para construir una historia que parece sacada directamente de un cuento antiguo contado junto al fuego. Y algo parecido ocurre con Gawa. Ahí el bosque, la noche y la tradición oral terminan convirtiéndose en una presencia constante, casi como si el propio paisaje estuviera observando a los personajes. Y eso conecta directamente con una de las claves del folk horror, que es esa sensación, esa idea de que estás entrando en un lugar donde las historias sobreviven, donde los mitos todavía forman parte de la realidad cotidiana. También ocurre algo parecido con películas como Aquelarre. Más allá del componente histórico, lo interesante es cómo recupera el miedo colectivo alrededor de la figura de la bruja, la religión y el control social dentro de comunidades cerradas. En los últimos años el folk horror español además ha empezado a mezclarse con distintos géneros, con el drama rural, el thriller o incluso el terror psicológico. Ahí entran películas como Cerdita y El Agua, donde el territorio y las creencias populares siguen teniendo muchísimo peso aunque el enfoque sea diferente. Y quizá eso hace que el folk horror funcione especialmente bien en un país como España, porque seguimos rodeados de lugares cargados de historia. Pueblos casi vacíos, tradiciones que sobreviven después de siglos o historias transmitidas oralmente. Ahora vamos a hablar del resurgir del folk horror en los últimos años, porque durante un tiempo el folk horror parecía haberse quedado atrapado en películas muy concretas de los 70. Como un subgénero muy de nicho, muy concreto, muy de culto, que se revisitaba de vez en cuando, pero que no ocupaba un lugar en las tendencias del cine contemporáneo de terror. Y entonces se empezó a regresar, poquito a poco. Primero en pequeñas películas atmosféricas, hasta convertirse en una de las corrientes más reconocibles del terror moderno. Y gran parte de eso pasa directamente por The Witch, porque Robert Eggers recuperó muchos de los elementos clásicos del folk horror, pero desde esa sensibilidad completamente contemporánea. Y por eso, que lo siento por volver a The Witch, pero también soy muy fan de esa película, es de mis favoritas de terror en general, el folk horror volvió a ocupar una posición muy importante dentro del terror moderno y reciente. Después llegó Midsommar, que probablemente es la que abrió más el subgénero al público en general, porque todas esas sensaciones que hemos hablado antes, con las que Ari Aster conecta el folk horror, esa ansiedad, esa necesidad de pertenencia, hacen que el gran público conecte mejor con el subgénero y se interese por esa nueva perspectiva que se le da, porque ya no era únicamente el miedo a lo ancestral, sino que también había duelo, vacío emocional, aislamiento afectivo, todo escondido dentro de esos rituales. Y a partir de ahí el género empezó a expandirse muchísimo más.
Películas como The Ritual recuperan el bosque como espacio hostil y casi sagrado, mezclando trauma, culpa y mitología nórdica dentro de una historia que parece una pesadilla perdida en mitad de la naturaleza. Kill List utiliza elementos del thriller criminal para terminar desembocando poco a poco en algo muchísimo más cercano al folk horror pagano y ritualista. The Lighthouse transforma el aislamiento, el mar y las supersticiones marineras en una espiral de locura donde ya no sabes qué pertenece al mito y qué pertenece a la mente de los personajes. Y películas como The Wind, November, Sea Will o The Medium siguen demostrando hasta qué punto el folk horror puede adaptarse a culturas, paisajes y tradiciones completamente distintas sin perder su esencia. Incluso películas que mezclan el género con otros códigos, como Bone Tomahawk o En la hierba alta, que siguen trabajando muchas de esas ideas relacionadas con el territorio, el aislamiento y la sensación de entrar en contacto con algo antiguo y difícil de comprender. Y quizá por eso el folk horror sigue funcionando también a día de hoy, porque no deja de hablar de algo muy actual. Del miedo a perder nuestra conexión con las raíces, pero también del miedo a descubrir lo que hay escondido en ellas. Ahora vamos a ver un poco por encima las raíces literarias del folk horror, porque en realidad todo esto existía muchísimo antes de llegar al cine, porque el folk horror lleva muchísimos siglos escondido dentro de leyendas, relatos populares y literatura extraña. Autores como Arthur Machen o Algernon Blackwood ya trabajaban muchas de esas ideas a principios del siglo XX. Bosques donde parece esconderse algo antiguo, comunidades apartadas del mundo moderno, ritualismo, paganismo y una naturaleza que deja de sentirse segura. Voy a dar mis relatos favoritos de estos dos autores para quien le interese explorar más el folk horror literario. Los sauces, antiguas brujerías, el pueblo blanco y el gran dios Pan. Cuentos en los que ya aparece constantemente esa sensación de haber entrado en contacto con algo que pertenece a otro tiempo. Algo que sobrevive oculto bajo la superficie de la realidad cotidiana. Y esa influencia llega mucho más lejos de lo que parece. Veas el ejemplo de The Children of the Corn de Stephen King. El aislamiento rural, la religión y la violencia colectiva vuelven a mezclarse otra vez. Y honestamente todo esto da para un vídeo entero aparte, porque gran parte del folk horror contemporáneo sigue naciendo de esa literatura extraña, incómoda y muy conectada al territorio y a las leyendas populares. Véase Becker. Supongo que por todo esto el folk horror es uno de los subgéneros que más me apasiona a la vez que me obsesiona. Como espectador y lector probablemente es uno de mis favoritísimos, porque tiene ese algo especial de no limitarse únicamente al miedo, sino conectar con algo mucho más grande, a la historia de los lugares, a las leyendas, a las creencias populares, a todo eso que lleva muchísimo tiempo existiendo antes que nosotros. Y personalmente todo lo relacionado con bosques, pueblos aislados, tradiciones antiguas, supersticiones o lugares marcados por el pasado, siempre consigue meterme muchísimo dentro de las historias. Y creo que precisamente por eso el folk horror funciona tan bien, porque muchas veces sientes que todo eso podría haber pasado realmente, pero no como lo que hablamos en el found footage, sino como si esas historias también formasen parte de ese algo escondido bajo nuestra realidad cotidiana. Y todo esto al final termina influyendo muchísimo en lo que escribo, porque gran parte de las historias que desarrollo como autor tiene muchísimo que ver con el subgénero del folk horror. Leyendas españolas, tradición oral, lugares concretos, mitos locales. De hecho, llevo muchísimo tiempo investigando este tipo de relatos porque es un género que me interesa muchísimo como creador. Tanto que precisamente uno de mis proyectos literarios es una colección de relatos de folk horror ubicados en distintos lugares de España. Y de alguna manera este canal también nace de esa obsesión, de entender por qué esa fascinación que sentimos por historias tan antiguas, aunque parezca que el mundo moderno las ha dejado atrás. Y mientras ese libro encuentra su propio camino, sí que podéis encontrar ya publicada Cartografía del Miedo, mi primera antología de relatos de terror, donde también hay historias muy marcadas por todo ese imaginario rural, psicológico y atmosférico del que hemos hablado durante este vídeo.
Y ya solo queda anunciar que seguiremos con esta exploración de los subgéneros del horror, para entender por qué seguimos contando las mismas historias pese a que cambien los lugares, los años o la forma de mirar. Todavía quedan muchísimos rincones oscuros que explorar dentro del terror, así que la serie Subgéneros del Horror continuará muy pronto. Pero el siguiente vídeo estará dedicado a una de las figuras más importantes del terror, el hombre lobo. Así que si os interesa todo este lado más cultural, cinematográfico y literario del terror, podéis quedaros por aquí.